Por las polvorientas piedras de la Vía Salaria Antica, la antigua ruta de la sal romana, no solo fluían el comercio y los viajes, sino también lágrimas, sangre y fe. Fue aquí, en los primeros siglos después de Cristo, donde dos hombres valientes, San Blas y San Diógenes, sellaron su amor por Cristo con el testimonio definitivo, el martirio. La Vía Salaria se extendía al noreste de Roma hasta el mar Adriático. Utilizada desde la prehistoria para transportar sal, era una de las vías más antiguas e importantes de Roma, pero durante las brutales persecuciones de los cristianos bajo emperadores como Diocleciano y Maximino Daía, esta vía se hizo famosa por otro tipo de transporte, el último viaje terrenal de los mártires de Roma. San Blas y Diógenes vivieron en esta época de tensión y terror. Roma estaba bajo presión, políticamente fracturada y religiosamente dividida. La élite pagana veía el cristianismo como una peligrosa rebelión contra la tradición y la autoridad imperial, aunque los registros históricos son escasos. La tradición nos dice que Blas y Diógenes fueron cristianos de profundas convicciones, sus nombres aparecen en los primeros martirologios romanos, y su memoria fue preservada por los fieles que lo arriesgaron todo para mantener viva la llama de la Iglesia. Probablemente fueron arrestados durante una de las purgas sistemáticas de creyentes. Quizás durante la gran persecución de Diocleciano, 303 a 311 d.C., la más dura jamás lanzada contra los cristianos. Al negarse a ofrecer incienso al emperador o a los dioses, Blas y Diógenes fueron condenados. Su sentencia fue la decapitación. Sus cuerpos, según la tradición, fueron enterrados a lo largo de la Vía Salaria Vetus, la antigua ruta de la sal, donde reposan muchos de los primeros mártires. Cerca de allí, las catacumbas de Santa Priscila y otros cementerios sagrados albergaban los restos de innumerables mártires anónimos. Blas y Diógenes se convirtieron en parte de esa multitud silenciosa cuya sangre riega el suelo de la Iglesia. Su veneración fue inicialmente local, sostenida por la tradición oral y la devoción de los cristianos que visitaban sus tumbas en secreto, pero sus nombres con el tiempo entrarían en el Martirologio Romano, el catálogo oficial de santos de la Iglesia. Hoy en día, San Blas es más conocido, especialmente en Oriente y Occidente, por su posterior asociación con Armenia y su curación milagrosa de un niño con una espina de pescado clavada en la garganta. Pero el Blas recordado en la Vía Salaria, junto con su compañero Diógenes, es una tradición distinta, un mártir romano cuyo recuerdo precede a las leyendas. San Diógenes, cuyo nombre significa nacido de Zeus, nos recuerda que incluso quienes se formaron en el corazón de la Roma pagana podían convertirse en testigos de Cristo. Comparte la gloria eterna de los mártires, aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque el tiempo ha borrado los detalles precisos de sus vidas, el testimonio de los santos Blas y Diógenes sigue brillando, una luz en el antiguo camino, una voz en el viento, un grito de valentía que surge de las piedras bajo nuestros pies. Santos Blas y Diógenes, mártires de la Vía Salaria, rueguen por nosotros. En el corazón de la República de Venecia, durante los tumultuosos años posteriores a la Reforma, nació un niño en la nobleza, no destinado a la grandeza política ni a la guerra, sino a una vocación mucho más elevada. Su nombre era Gregorio Barbarigo, y se convertiría en uno de los obispos y reformadores más influyentes de la Iglesia del siglo XVII, nacido el 16 de septiembre de 1625 en Venecia. Gregorio era hijo de la noble familia Barbarigo. Su padre, Giovanni Francesco Barbarigo, fue un destacado estadista y desde muy joven, el joven Gregorio se sumergió en el mundo de la educación clásica, la diplomacia y la virtud cristiana. Pero no fueron solo la política y el conocimiento los que moldearon el alma de Gregorio. Sus primeras experiencias sembrarían las semillas de una misión de servicio, compasión y reforma que duraría toda la vida. A los 20 años, Gregorio acompañó al embajador veneciano a las negociaciones en Münster que culminarían en la histórica Paz de Westfalia en 1648, un acuerdo que puso fin a la devastadora Guerra de los 30 años. Allí, impresionó incluso al Papa Inocencio X con su piedad y perspicacia intelectual. Fue durante estos años, rodeado por las ruinas de la guerra y las frágiles esperanzas de paz, que Gregorio comenzó a sentir una vocación más profunda, no a servir a los emperadores,
sino al príncipe de la paz. De regreso a Venecia, Gregorio ingresó al sacerdocio y fue ordenado sacerdote en 1655. Su brillantez en teología y derecho canónico, combinada con su humildad, pronto atrajo la atención de la corte papal. En 1657, el Papa Alejandro VII, quien había conocido a Gregorio en Münster, lo nombró obispo de Bérgamo, una diócesis difícil que aún se recuperaba de la agitación posterior a la Reforma. En Bérgamo, Gregorio abrazó la visión del Concilio de Trento, comprometiéndose con la renovación del clero, la formación de seminaristas y el cuidado de los pobres y enfermos. Fundó seminarios, impuso la disciplina eclesiástica con bondad y sabiduría, y fue incansable en sus visitas a los rincones más remotos de su diócesis. En 1660, fue elevado al colegio cardenalicio y, tan solo 2 años después, nombrado obispo de Padua, una diócesis reconocida por su tradición universitaria e intelectual, pero necesitada de un renacimiento pastoral. Padua se convertiría en la culminación de su labor apostólica. En Padua, el cardenal Barbarigo construyó un seminario considerado uno de los mejores de Europa. Insistió en que los sacerdotes no solo fueran educados, sino también formados en la santidad. Visitó parroquias personalmente, impartió catecismo a niños y brindó ayuda a las víctimas de la peste y a los desposeídos. Un verdadero pastor no guiaba desde arriba, sino desde dentro del rebaño. Gregorio estuvo profundamente influenciado por San Carlos Borromeo, cuyo modelo de vida episcopal siguió. Al igual que Borromeo, creía que la santidad en la Iglesia comenzaba con obispos santos. Su devoción a la Eucaristía, su fidelidad a la oración diaria y su inquebrantable caridad se convirtieron en el fundamento de su ministerio. Cuando la hambruna azotó la región, vendió gran parte de sus posesiones para alimentar a los hambrientos. Durante la peste, atendió personalmente a los enfermos. Era conocido no solo por su sabiduría, sino también por su gentileza, humildad y paz. Aunque considerado un candidato fuerte en varios cónclaves papales, Gregorio declinó aspirar al papado. Permaneció firme en sus deberes pastorales, más preocupado por la salvación de las almas que por la política de Roma. El 18 de junio de 1697, tras décadas de incansable servicio, Gregorio Barbarigo pasó a la eternidad en Padua. Fue llorado por ricos y pobres por igual, recordado como un padre, un pastor, un santo. Fue beatificado por el Papa Clemente XIII en 1761 y canonizado por el Papa Juan XXIII en 1960. Quien lo elogió como un gran modelo para los obispos. En una época de confusión y cambio, San Gregorio Barbarigo se mantuvo firme, un ejemplo de santidad, educación y reforma. Su legado perdura en cada alma que busca la verdad, en cada sacerdote formado en el amor y en cada obispo que camina con su pueblo. San Gregorio Barbarigo, ruega por nosotros. En los primeros siglos de la Iglesia cristiana, cuando el monacato florecía en los desiertos y montañas de Oriente, surgió una historia notable, una de humildad, valentía y santidad oculta. Se trata de la historia de Santa Marina, la monja, una mujer que vivió disfrazada de hombre en un monasterio masculino, en busca de la santidad. Santa Marina nació en el siglo V en la Siria bizantina o en el Líbano, según la tradición. Su madre murió siendo muy joven y fue criada por su padre, un devoto cristiano llamado Eugenio. Cuando llegó el momento de que Eugenio se retirara del mundo y entrara en la vida monástica, Marina, aún joven, le preguntó si podía acompañarlo, pero había un problema: los monasterios eran exclusivamente para hombres. Sin embargo, Marina, decidida a vivir una vida plenamente dedicada a Dios, se disfrazó de hombre y adoptó el nombre de Marinos. Su padre, conmovido por su fervor y fe, consintió, y juntos ingresaron en un monasterio de monjes. Durante muchos años, Marina vivió entre los monjes. Nadie sospechó su secreto. Oraba, ayunaba, trabajaba y estudiaba las Escrituras como los demás. Soportó duras condiciones y una disciplina constante con extraordinaria humildad. Tras la muerte de su padre, Marina permaneció en el monasterio, continuando su vida oculta de virtud.
Pero su santidad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera extraordinaria. Un día, el abad envió a Marina y a otros monjes de viaje. En el camino, se alojaron en una posada. Esa misma noche, un soldado que también se alojaba allí sedujo a la hija del posadero. Meses después, cuando se descubrió que la joven estaba embarazada, acusó a Marinos, el monje inocente, de ser el padre. La noticia llegó al monasterio. El abad estaba conmocionado y furioso. Marina no se defendió. Soportó la falsa acusación en silencio, viéndola como otra forma de compartir el sufrimiento de Cristo. Como castigo, fue expulsada del monasterio y obligada a vivir fuera de sus puertas. El niño, una vez nacido, fue entregado a Marina para que lo criara. Durante varios años, Marina vivió humillada, criando al niño mientras mendigaba comida y soportaba el desprecio de sus antiguos hermanos. Sin embargo, nunca se quejó. Su humildad asombraba incluso a quienes la despreciaban. Finalmente, el abad, conmovido por su perseverancia, permitió que Marina volviera al monasterio. Continuó su vida de oración y ascetismo. Guardando aún el secreto de su identidad, solo después de su muerte se descubrió la verdad. Mientras los monjes preparaban su cuerpo para el entierro, se quedaron atónitos al darse cuenta de que Marinos había sido una mujer desde siempre. El monasterio se llenó de asombro y dolor. El abad, lleno de arrepentimiento, pidió perdón públicamente por su error de juicio. La fama de Marina se extendió y se reportaron milagros en su tumba. Hasta el día de hoy, Santa Marina monje es venerada tanto en la Iglesia Ortodoxa Oriental como en la Católica Romana. Es la santa patrona de quienes son falsamente acusados y un ejemplo brillante de humildad, perseverancia y la silenciosa fuerza de la santidad oculta. Santa Marina nos enseña que el camino a la santidad puede pasar por la incomprensión, el rechazo y el sufrimiento. Pero a los ojos de Dios, todo sacrificio hecho por amor a Él da fruto eterno. Santa Marina, monje, ruega por nosotros. En el corazón de la Roma imperial, durante una de las horas más oscuras del cristianismo, dos hermanos gemelos, Santos Marcos y Marceliano, brillaron como faros de fe en medio de las sombras de la persecución. Su valentía, amor y compromiso inquebrantable con Cristo los colocarían entre los gloriosos mártires de la Iglesia primitiva. Marcos y Marceliano nacieron en el siglo III. Probablemente alrededor del año 255 después de Cristo, en el seno de una noble familia romana. Aunque criados en un entorno pagano, los hermanos abrazaron las enseñanzas de Cristo y fueron bautizados, pasando a formar parte de la creciente, aunque perseguida, comunidad cristiana de Roma. Durante el brutal reinado del emperador Diocleciano, el cristianismo fue declarado ilegal y los cristianos fueron perseguidos. Marcos y Marceliano fueron arrestados por su fe y encarcelados. Las autoridades les dieron un duro ultimátum: renunciar a Cristo o enfrentarse a la muerte. Sus padres paganos, profundamente afligidos, les rogaron que abandonaran el cristianismo y se salvaran. El prefecto romano les concedió un indulto de 30 días, con la esperanza de que su familia los convenciera de retractarse. Pero, en cambio, ocurrió algo extraordinario. Entra San Sebastián, un soldado romano de alto rango y cristiano encubierto. Durante su estancia en prisión, Sebastián visitó a los hermanos y los animó a mantenerse firmes. Sus palabras fueron contundentes. Su ejemplo inquebrantable, y pronto, no solo Marcos y Marceliano reafirmaron su fe, sino también sus padres, Tranquilino y Marcia, ambos bautizados. La prisión se convirtió en un campo misionero. Amigos, familiares e incluso funcionarios comenzaron a convertirse. Entre ellos se encontraba Nicóstrato, el funcionario de la prisión, Zoe, su esposa muda que milagrosamente recuperó el habla tras ser bautizada, y varios otros, todos convencidos por la fe de los hermanos y el celo de San Sebastián. Pero las autoridades romanas no se dejaron convencer. Marcos y Marceliano finalmente fueron llevados ante el juez Fabiano. A pesar de las torturas y amenazas, se negaron a renunciar a Cristo.
Su valentía fue tan profunda que inspiró admiración incluso en sus perseguidores. Alrededor del año 286 después de Cristo, se ordenó su ejecución. Para evitar la compasión pública, sus captores los llevaron a un lugar oculto, probablemente un bosque cerca de la Vía Salaria, y allí, Marcos y Marceliano fueron atados a estacas y atravesados con lanzas. Sus cuerpos fueron recuperados en secreto por cristianos devotos y enterrados en las catacumbas de Santa Balbina, cerca de la tumba de San Sebastián. Su memoria fue apreciada por la Iglesia primitiva y honrada a lo largo de los siglos. Con el tiempo, se les dedicaron iglesias y su historia se conservó en las actas de los mártires. Su festividad se celebra el 18 de junio, recordando a los fieles el poder del amor inquebrantable a Cristo, incluso ante la muerte. Santos Marcos y Marceliano, hermanos gemelos en sangre y en la fe, nos enseñan que la verdadera lealtad a Dios a menudo tiene un precio, pero también conlleva la gloria eterna. Que su valentía nos inspire a permanecer firmes en la verdad, cueste lo que cueste. Santos Marcos y Marceliano, rueguen por nosotros. En el turbulento corazón de la Florencia medieval, ciudad dividida entre las facciones rivales de los güelfos y los gibelinos, vivió una mujer de paz, compasión y fe inquebrantable, Santa Juliana Falconieri. Nacida en el seno de la noble familia Falconieri alrededor del año 1270, Juliana creció rodeada de riqueza e influencia. Pero las calles de Florencia no solo resonaban con el ruido de la política y las batallas, sino también con el clamor de los pobres, los enfermos y los que sufrían. Desde muy joven, Juliana se sintió atraída no por el poder, sino por la piedad. Se inspiró especialmente en su tío, San Alexis Falconieri, uno de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Su renuncia a la riqueza y su total dedicación a Dios causaron una profunda impresión en la joven Juliana. Aunque era una joven hermosa, cortejada por muchos, Juliana rechazó todas las ofertas de matrimonio. Prefirió el hábito de los siervos de María a las sedas de sus iguales. Vestida con una sencilla capa oscura, salió a las calles a cuidar de los pobres y enfermos. Pronto, otras se unieron a ella, jóvenes igualmente conmovidas por su ejemplo. Estas compañeras llegaron a ser conocidas como las Mantellate, nombre que recibían por el manto negro que vestían, a imitación de los frailes siervos de María. Bajo la guía de Juliana, las Mantellate se convirtieron en la rama femenina de la Orden de los Siervos de María. Sus vidas estaban dedicadas a la contemplación, el ayuno y las obras de misericordia. En una ciudad dividida por venganzas y violencia, se convirtieron en símbolos de reconciliación y sanación. En sus últimos años, Juliana sufrió una dolorosa enfermedad estomacal. Comer se volvió casi imposible. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, se mantuvo fiel y serena, ofreciendo su dolor por la paz de Florencia. Cuando se acercaba la hora de su muerte, ya no podía recibir la Sagrada Comunión debido a su enfermedad. Pero su amor por la Eucaristía permaneció intacto. Pidió al sacerdote que colocara el Santísimo Sacramento sobre su pecho, sobre un corporal blanco. Milagrosamente, la hostia desapareció, y en ese preciso instante, el alma de Juliana partió de este mundo. Más tarde, mientras sus hermanas preparaban su cuerpo para el entierro, descubrieron algo extraordinario. La imagen de la cruz, igual que la de la hostia, había aparecido sobre su corazón. Hasta el día de hoy, las hermanas de la Tercera Orden de los Siervos de María llevan ese mismo símbolo en su hábito, testimonio del milagro eucarístico y de la santidad de su fundadora. Santa Juliana Falconieri fue canonizada en 1737 por el Papa Clemente XII. Su festividad se celebra el 19 de junio, un recordatorio de cómo la silenciosa devoción y el amor sacrificado de una mujer pueden traer paz a un mundo desgarrado por el odio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Santa Juliana Falconieri, ruega por nosotros. Gracias por ver Leyendas de Santos. Si estos santos extraordinarios te inspiraron, ayúdanos a compartir su luz. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para apoyar más contenido que fortalezca la fe. Tu apoyo mantiene vivas estas historias sagradas. Que Dios los bendiga a todos.